Excelente día, excelente tarde, excelente noche, dependiendo de cuando vean este tutorial. Lo que estamos viendo en este momento es la interfaz de Illustrator. Illustrator es un software vectorial que se utiliza en múltiples aplicaciones gráficas de entretenimiento, comunicación visual, diseño interactivo, entre otras. La razón de este tutorial es venir a dar entonces unos conceptos básicos de Illustrator para estudiantes que me han pedido que por favor haga hincapié en algunas herramientas y aspectos importantes básicos de Illustrator. Hago la aclaración para poder desarrollar sus piezas gráficas. Lo que estamos viendo aquí entonces al principio es la interfaz de Illustrator. Lo que acabo de dar aquí entonces es control N, y este control N me sirve para hacer un nuevo documento como tal. Y antes de empezar a mirar qué es Illustrator, qué opciones tiene y cuál es su interfaz, que es como el primer elemento a tener en cuenta aquí, lo que voy a hacer es que les voy a explicar un poco cómo funciona la interfaz del trabajo cuando vamos a empezar. Acá en la parte superior vamos a encontrar unos elementos que son recientes, donde son archivos que uno va guardando y van quedando respectivamente en la interfaz principal de Illustrator. Cuando vengo acá vamos a encontrar que Illustrator tiene diferentes aplicaciones y tiene diferentes elementos para móvil, web, impresión, película o video y entre otros aspectos. Entonces lo que vemos aquí es que en móvil tenemos la parte de iPod, iPad, Samsung, entre otros dispositivos móviles. Lo que hace Illustrator es que tiene algunas configuraciones predeterminadas para el medio comercial y poder trabajar y utilizar. Es muy importante que veamos aquí, sobre todo en este, donde nos dice el modo de color, que es RGB. Después entraremos en esos detalles, pero el RGB es esa parte de color luz, medios digitales, y notemos que la resolución de pantalla es de 72 dpi, quiere decir que son 72 píxeles por pulgada. Tenemos que tener en cuenta que cuando yo doy un clic y cambio por ejemplo el formato y vengo aquí, la parte del píxel va a cambiar, pero la parte del color y la resolución no cambia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en modos de sistema de color digital. Si me voy para web, vamos a entender que el icono cambia porque son pantallas digitales que son las más comunes en el medio. Conforme uno va al medio avanzando van apareciendo otros formatos, pero se pueden personalizar. Pero quiero que entiendan que aquí observen que de la misma manera sigue RGB y 72 dpi. Si por el contrario me paso para impresión, vamos a ver un cambio. Vamos a ver que aquí no se está viendo ya píxel, sino que se están trabajando por milímetros, y aquí el color cambió de RGB a CMYK. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, cuando vemos aquí, entendemos que aquí es 300 dpi, quiere decir que hay 300 píxeles por centímetro o por pulgada, dependiendo de cómo lo coloquemos, pero eso lo veremos más adelante. Pero sí es importante tener en cuenta que esto aquí va a cambiar. Entonces tenemos un sistema de impresión, y ese sistema de impresión es CMYK por la parte del color pigmento que se trabaja. Si vamos para aquí ahora en película, nótese que vuelve a cambiar a píxeles, que tenemos RGB, pero los tamaños empiezan a ser más diferentes, porque estos ya son medios digitales, pero para película de animación. Y por último, si tenemos ahora ilustración, tenemos que mirar que cada vez que colocamos aquí, posiblemente la resolución no cambie mucho, pero sí mucho el tamaño. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque el tamaño también me va a ayudar a definir ciertos elementos respecto a la calidad, sea para impresión o sea para visualización. Entonces simplemente vamos a empezar acá, y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un formato básico de 28 por 22 o 22 por 28, que es la carta colombiana. Vamos a trabajarla aquí en centímetros. Como podemos observar, miren que cuando colocamos aquí esto, vamos a tener lo que necesitemos trabajar: píxeles, puntos, picas, pulgadas, yardas, milímetros, centímetros, metros. Por lo general en nuestro medio trabajamos más que todo con centímetros,
con píxeles y con metros cuando es impresión de alto formato. Por lo general estas medidas de picas, puntos, son sistemas europeos y americanos que no se trabajan tanto aquí. Esto de la parte del sangrado es donde vamos a ver unas márgenes especiales para que nuestros trabajos tengan cierta salvedad o que guarden ciertos elementos que no necesitamos que se corten, que no vayan a desaparecer en la impresión o no vayan a desaparecer en la pantalla. Entonces simplemente son como unas márgenes que entraremos a mirar después. Y por último encontramos los dos sistemas de color básicos que vemos aquí, que es el CMYK RGB. Cabe recargar que si es para impresión, pues vamos a dejarlo en CMYK, y aquí empezaríamos a personalizar nuestros píxeles por pulgada. Vamos a dejarlo en 300 y le vamos a dar crear. Ahí ya tenemos, entonces creamos nuestra interfaz básica, nuestro documento básico, perdón, y vemos la interfaz básica de Illustrator. En la mano superior vamos a encontrar aquí el sistema de barra de propiedades, donde vamos a entender todas las propiedades de archivo, edición, objeto, texto, seleccionar, efecto, ver, ventana, ayuda, entre otros. Cabe resaltar que como es una parte introductoria, no quiero de pronto cansarlos especificando todo, sino que vamos a ir viendo las herramientas conforme avanzan los tutoriales. Aquí entonces observamos la parte de las herramientas. Todo esto son las herramientas que vamos a utilizar, y aquí en la parte observamos el panel de bibliotecas, donde hay un sinnúmero de elementos que podemos ir mirando. Importante de conocer de este panel de bibliotecas es acá este panel de capas. Uno de los elementos más importantes y más utilizados son las capas de Illustrator. La mayoría de programas trabajan por capas, pero este es como el core de Illustrator. Es importante entender que vamos a manejar las capas por salvedad y por tener elementos bien estructurados, donde no tengamos que tocar ciertas cosas o no nos vayan a interferir con nuestro diseño. Para crear una capa simplemente yo puedo dar un clic aquí y miren que creé otra capa, dar otro clic, creé otra capa. Es importante entender que las capas tienen este ojito que nos va a permitir ver qué hay en la capa y qué no. Si vengo acá al lado y le doy un clic, aparece un candadito, quiere decir que esa capa va a quedar bloqueada para que yo pueda trabajar en otro lado. Y acá va a aparecer este circulito que después vamos a mirar para qué es. Pero estos elementicos de la capa son importantes. Ahora es importante entender que es una capa y una subcapa. Son dos cosas diferentes. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces estos dos elementos, cuando yo creo una subcapa, nótese muy bien que lo que hice fue que metí una capa dentro de otra. Si yo vengo aquí, esta pequeña flechita, y hago esto, quiere decir que tiene una subcapa. Nótense que el icono es diferente. Sigo teniendo tres capas, pero una subcapa. Entonces es importante. Por lo general, yo trato de no trabajar mucho con subcapas, pero depende del flujo de trabajo. Para no confundirse, yo recomiendo solo trabajar con capas como tal. Si yo no necesito una capa, yo simplemente selecciono y le doy aquí en el bote de basura, y él me va a eliminar las capas que no necesite. Bien, entonces esta pequeña introducción espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente tutorial.